Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Seguimos con nuestra serie Vasos de Honra. ¿Recuerdan? Que estamos descubriendo la manera como podemos ser esos vasos limpios en manos del Señor para que Él deposite sobre nosotros ese vino nuevo, eso nuevo que Él quiere traer para nosotros. Quiero comenzar con una historia que leí hace unos días. Dice que le preguntaron alguna vez a Al-Khwarizmi, el famoso matemático, no sé si a ustedes les tocó estudiar con el álgebra de Baldor. De ahí viene la palabra algoritmo. ¿Se acuerdan que el álgebra tenía un señor así que lo miraba a uno como te voy a rajar? ¿Sí? De bigote y con un turbante, ese era el algoritmo. Y efectivamente, rajados todos. Bien. Pues una vez le preguntaron a este señor sobre el valor del ser humano. Y entonces él sabiamente contestó lo siguiente. Y dijo, si tiene ética, su valor es 1. Pero si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Y si también es rico, pues súmele otro 0. Y su valor será 100. Y si por sobre todo esto es una bella persona, entonces agréguele otro 0 más y su valor será 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, entonces pierde todo su valor. Solo quedarán ceros. Sencillo. Sin valores éticos y principios sólidos no quedará nada, solamente delincuentes, corruptos y malas personas. Wow. Y es que la falta de convicciones, iglesia, basadas en la moral, lo que producen es eso en el ser humano: perversión. Desviación de la verdad, eso significa perversión, desviarse del rumbo, del curso correcto. La moral es importante, la ética es demasiado importante en la vida de un ser humano. Se requiere mucho coraje para decir la verdad, para ser honestos, para comportarnos transparentes con los demás y obrar en forma recta y clara, es decir, de manera ética. Eso quiere decir ser ético, con moral. ¿Cuesta? Claro que cuesta. A Jesús le costó la vida. A nosotros nos va a costar amistades, nos va a costar relaciones, seguramente nos va a costar oportunidades, aún negocios. Esta semana alguien de la iglesia nos compartía que tuvo que confrontar una conversación con su socio y le dijo: mira, yo estoy dispuesto a todo con esta empresa, pero hasta aquí. Esto no lo hago, esto no lo hago y esto no lo hago. Si estás de acuerdo, somos socios. Si no, no, seguramente. Eso es ser ético. Eso es tener coraje. Aprender a decir no aunque me cueste.
La ética es la disciplina que analiza el bien y el mal y sus relaciones con la moral. ¿Qué es la moral? La moral son esas normas de conducta por las cuales los seres humanos regimos nuestro comportamiento. En una sociedad, en comunidad, no estamos solos. Hay normas, hay principios y hay costumbres para poder vivir en comunidad. Debemos tener respeto. Esto define el carácter de un individuo, de cada uno de ustedes, de nosotros como persona. Nos define que no podemos hacer lo que nos venga la gana. Cuando estamos en la sociedad o en la comunidad, debemos respetar normas, principios y costumbres para poder vivir. Ese es el principio de la moral. Por esto la iglesia es relevante. Y debemos ser los primeros en desarrollar una conducta moral segura, firme y radical, es decir, no relativa. ¿Por qué? Porque hoy todo se quiere relativizar. Escuchábamos hace un tiempo a alguien que nos decía, es que la Biblia es relativa. Es decir, depende como tú lo mires. Eso es peligroso. Todo lo queremos relativizar hoy y la verdad, yo personalmente no encuentro nada más claro y menos relativo que la Biblia. La Biblia es contundente, clara y confrontante, como nos gusta que sean nuestros mensajes aquí. Y es que estamos perdiendo la ética como cristianos. Estamos perdiendo la ética en la iglesia y esto nos dificulta caminar en el mundo. Estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a él. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que vivir en una burbuja, pastor. No, caminamos por el mundo, pero no le pertenecemos a él. Nos regimos por otras normas, las normas de Dios, las normas morales. Ese es el llamado. No somos relativos. Cuando nos empezamos a caminar sobre esos terrenos de la relatividad, empezamos a perder el valor y no nos damos cuenta. Pero los demás sí nos están midiendo, sobre todo a nosotros los que nos hacemos llamar cristianos. Tan pronto tú dices, yo soy un seguidor de Cristo, inmediatamente el mundo te va a poner el ojo encima. A ver qué haces. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora ya no. Ahora vas a estar en el ojo del huracán, en el ojo de todas las personas. Las personas nos van a medir, nos van a cuestionar y sobre todo nos van a juzgar por nuestra incoherencia. Porque a veces dejamos un mensaje equivocado. Profesamos algo, pero hacemos algo diferente. No somos éticos, no somos consecuentes. Y entonces dejamos un mensaje distorsionado. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el ser humano se queja tanto? Yo sé que aquí no pasa eso. Yo de vez en cuando me quejo, más o menos una vez cada 3 minutos. No es cierto. Pero nos quejamos, somos un pueblo, una sociedad que nos acostumbramos a quejarnos por todo. Nada nos sirve, nada nos tiene contentos, nada nos funciona. Ningún presidente, por ejemplo. Ninguna iglesia, por ejemplo. ¿Por qué será que el ser humano se queja tanto? Vivimos muchas veces resentidos y disgustados por las actuaciones de otros. Nos afecta, nos enoja la falta de ética de otros, sobre todo cuando nosotros hemos obrado de acuerdo a una conducta moral correcta. Y entonces vamos y ponemos la platica para el negocio y se nos vuelan. Aún en las mismas iglesias. ¿Pasa eso? Sí. Tristemente pasa. No debería, pero pasa.
Entonces reclamamos y protestamos ante las autoridades, por ejemplo, cuando estamos en desacuerdo. Protestamos. Nos llaman de pronto para que seamos propositivos o nos sentemos en una mesa y conversemos y discutamos posibilidades y no vamos. Pero nos llaman a hacer cacerolazo y somos los primeros que salimos a hacer bulla, porque eso sí nos encanta hacer bulla. Estamos dejando un mensaje equivocado porque no sabemos gestionar nuestros desacuerdos. Y creo que hoy el desafío para la iglesia es bien complejo porque estamos enfrentando 3 tipos de generaciones en este tiempo. Una generación que es la de nuestros papás, que conoció la moral y peleaba y procuraba la moral. En mi casa me enseñaron moral. Te comportas así. Te levantas de la mesa cuando termines de comer. Das las gracias, saludas, dices buenos días, te despides. Y aún hoy lo sigo teniendo presente. Pero viene una generación después que se ha caracterizado ya por perder esa moral. Es decir, una generación inmoral, que se inclina la balanza hacia allá. Conoce porque conoció en su casa, porque en casa y en la iglesia es donde se debe enseñar la moral. Pero con el tiempo se fueron apartando, vienen entrando las redes sociales, el mundo comienza a transformarse y empezamos a recibir una cantidad de información que antes no recibíamos y nos empezamos a alejar de esas normas y esas conductas. Generación inmoral. Pero hay otra generación hoy en día, que es la generación amoral. Y fue a la que la generación anterior no logró transmitirle esas normas, no les enseñaron, no conocen la moral. Y no hay quien les enseñe tal vez. Los juzgamos equivocadamente. No nos ponemos también tal vez en sus zapatos y entendemos eso. Como iglesia tenemos una responsabilidad muy grande. Hoy, ante las profecías bíblicas del final de los tiempos, una de estas profecías es que la maldad se acrecentaría, que la maldad aumentaría, aunque mi esposa dice que la maldad siempre ha existido en el ser humano, solo que ahora tenemos redes sociales, entonces la maldad ha salido a la luz con espectacularidad. Antes no la podíamos ver. ¿Cuál fue el primer asesinato registrado en la historia del hombre? Caín y Abel. Caín mató a su hermano, desde ahí viene la maldad. En el hombre, ¿se dan cuenta? Siempre ha existido, solo que ahora ha salido a la luz todo tipo de perversiones que suceden no solo de puertas para adentro. A veces yo veo esas noticias y digo, Dios, ¿cómo puede pasar esto? O sea, y yo miro a veces las casas y todo, digo, Señor, ¿qué estará pasando de esas puertas hacia adentro? La maldad siempre ha existido. Por eso la única manera es poner los ojos otra vez en el cielo. La perversión ha salido a la luz porque está en el corazón del hombre. Y cuando la Biblia habla del corazón del hombre, tiene que ver con la mente, con sus pensamientos. No el corazón que se hiere. La maldad está aquí. Y el corazón me lleva a producir fruto de esa maldad. Hoy en día hay mucho ruido en la iglesia. A veces veo unos pastores o teólogos o doctos en teología, en ciertas materias, otros no mucho, sacándose los cueros al sol con otros. ¿Qué mensaje está dejando ese a la iglesia? Es mi pregunta. A los que no, sí, a la iglesia y a los que no son de la iglesia. Esta mañana leíamos en nuestro taller, en nuestro discipulado que comenzamos
hoy que teníamos que de alguna manera identificar a esos falsos apóstoles, esos falsos maestros, esos falsos profetas. Pero es que el Señor no nos llamó a eso, esa no es la misión que el Señor nos llamó. El Señor dijo: ahora que a mí me ha sido dada toda autoridad, vayan en mi nombre y hagan discípulos. El Señor no dijo: vayan y estén despellejando a cualquiera con el que usted no esté de acuerdo. Y entonces yo tuve que dejar de ver esos videos porque me empezó a contaminar la mente. Llegó un punto en donde dije: ¿cómo así? Entonces, ¿esto no es o esto sí es? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Otros dicen que es un poquito más para allá, otros que es un poquito más para acá. Y nos perdemos. Vivimos en algo que yo he denominado, y me excusan, la feria de la interpretación. Textos fuera de contexto de la palabra de Dios. Expertos en acomodar la palabra a un mensaje, expertos en acomodar la Biblia a tu necesidad, pero distorsionada, porque tengo que decirte algo que te atrape, que te agrade. Ese no es nuestro llamado, iglesia. Por eso decimos que aquí nuestro mensaje es confrontante, es decir, te va a incomodar. Contundente, porque es que contra la contundencia de la palabra de Dios nada puede. Y claro, porque creo que es un tiempo donde tenemos que hablar claro. Hoy vivimos en un juego de palabras, así se llama el mensaje de hoy, si quiere apúntelo en su agenda. Juego de palabras todo el tiempo, relativos, y esto ha traído mucha confusión en las personas. Ya no sabemos si esto significa una cosa o esto significa la otra. Me encanta cuando bajo a la iglesia de los niños y veo el arco iris y encima dice: Jesús es la luz del mundo. No, eso no está sujeto a interpretación. Pero como somos relativos, le ponemos el significado que más nos convenga. Tal vez a veces nos conformamos con lo que otros nos dicen acerca de Dios y no desarrollamos la vida cristiana desde el conocimiento llevado a una experiencia viva y real. Esta mañana lo estudiábamos con este grupo de alumnos aventajados que hoy empezaron el plan de discipulado. Hablábamos de los nicolaitas en la época de Jesús. Los nicolaitas eran una secta que se empezaron a desviarse sutilmente. Pienso que hoy es un error. Me disculpan, pero yo pienso que es un error vivir del devocional de otro. No entiendo. A mí me enseñaron muy diferente. Yo no entiendo esa parte. ¿Por qué tenemos que escuchar las historias de otro? Mire, eso es como cuando tú te encuentras con un amigo que llegó de vacaciones. Y entonces él te cuenta y te dice lo bien que le fue en el paseo. Y te dice: mira, estuve en un super restaurante. Y te cuenta cómo estaba la comida de deliciosa y la excelente atención y el ambiente y la música y el servicio. Y usted escucharlo termina creyendo que usted comió también allá con él en el restaurante. No, el que estuvo allá en el restaurante fue su amigo. El que comió fue su amigo, vino a contarle. Pero esa no es la mesa que está servida para usted. Esa palabra que a veces usted escucha y se acostumbró a oír de otros, seguramente era para él. Yo hago mi devocional, iglesia, y el Señor me habla a mí. Pero yo le oro al Señor cuando necesito comunicar un mensaje a la iglesia. Es diferente, no siempre coinciden. A veces el Señor me dice y me confronta a mí como Andrés, como persona, pero después me dice: ahora el mensaje de la iglesia es este. Es diferente. Ustedes no pueden vivir de mi devocional.
Mi responsabilidad es bajar un mensaje que venga para la iglesia. Ya lo que Dios tenga que decirme a mí, me lo dirá a mí en la intimidad de mi oración y de mi lectura de palabra. Usted tiene que ir por su propio pan. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar: Señor, danos el pan de cada día. Dame el pan, dame lo que necesito descubrir aquí para mí. Para mí. Claro, yo te puedo compartir a ti y te digo: mira, el Señor me habló y me dijo esto. De pronto tú dices: ay, wow, chévere, me sirve, ok. Pero tienes que buscar te puedo compartir mi pan, pero tienes que buscar tu propio pan. Porque cuando nos acostumbramos a vivir del pan de otro, entonces ahí es donde empezamos a perdernos. Nos perdemos y terminamos sentados en esta mesa, pero embelesados con la comida que están sirviendo al otro lado. Esa comida no es para ti. La comida tuya es la que está servida en la mesa donde el Señor te ha sentado. Ojo con eso, iglesia. Usted debe ir por su propio pan. Pan fresco. No pan de ayer ni pan de otro. Por eso me encanta, y anoche no dormí, créanme, de pensar en lo emocionado que yo estaba comenzando este discipulado nuevamente. Yo le digo: estudie, entérese, pregunte, lea, ore y sea entendido en lo que oye. El Señor te llenó de dones, de talentos y te puso un cerebro para que lo pongas a producir guiado por el Espíritu Santo. Bien, vamos a la aplicación práctica. Primer punto: Dios habla claro. ¿La maldad es inherente al hombre cuando está separado de Dios? Sí, así es. El hombre se separó de Dios, conoció el bien y el mal, y entonces Dios tuvo que comunicarle unos lineamientos claros para protegerlo. O sea, Dios dijo: mire, a través de Moisés voy a dejar unos lineamientos para que el hombre sepa cuáles son sus límites. Usted no necesita ser teólogo para poder leer la palabra de Dios. Usted necesita el Espíritu Santo y disponer su corazón, porque solo el Espíritu Santo convence de pecado, dice la palabra. Es el único, ni siquiera yo puedo convencerlo a usted de nada. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿está mal estudiar teología? No, ni más faltaba. Pero mi pregunta es: entonces, ¿qué pasa con esa iglesia de 10 negritos en Mozambique o aquí en el Chocó, en Buenaventura, que no tienen una batería como esta y tocan con tarros y adoran, y el único que sabe leer les lee la palabra? Ellos no pueden estudiar teología, pero el Espíritu Santo está ahí, y si hay alguien que lea la palabra va a ser lo suyo, porque la palabra del Señor es como una flecha que después de que se lanza no regresa vacía. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo que mantiene vivo nuestro pan de cada día. Entonces, la Biblia no es un problema. El problema de la Biblia no es entenderla, y se lo voy a demostrar en este momento. El problema de la Biblia es aceptarla y obedecerla. Ahí es donde tenemos nosotros un conflicto. Y se lo quiero demostrar a manera de ejemplo. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. ¿Cuántos aquí han sido rescatados espiritualmente de la esclavitud? Amén. Gracias, Señor. Entonces el Señor dice: no te olvides de dónde te saqué. Es claro. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Punto. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar.
No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios y soy un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Levánteme la mano el que no lo entendió. ¿Se dan cuenta? La Biblia es clara. Esto no está sujeto a interpretación. Aquí el Señor no dice, no, mira, es que si el ídolo es así, entonces hablamos. Más o menos, ¿qué parte de no tengas ningún otro Dios aparte de mí no es clara? Así habla el Señor a través de su palabra. Y el Espíritu convence. Continuemos. Miremos qué más sigue. Dice el Señor que si entramos en esos terrenos, entonces Él extenderá los pecados de los padres sobre sus hijos. Dice, toda la familia de los que me rechazan queda afectada de los que me rechazan, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Va a haber consecuencias de los que rechazan y de los que rechazan a Dios y de los que decidimos amarlos. Y el Señor es claro en cuáles son las consecuencias. Sigamos. Les estoy leyendo los 10 mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Escucho con frecuencia decir, se lo juro por Dios, y están mintiendo. Wow. Dios te bendiga y te están robando. No es cierto, no es honesta esa expresión. Juegan las personas con el nombre de Dios. Acuérdate, este me gusta, va para ustedes. No, para ustedes no, ustedes son juiciosos. Esto va para todos los que se fueron de puente. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Tienes que apartar un día de descanso, punto. Tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual. Escuchen los trabajólicos. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado ¿a quién? ¿A la finca? No. Tan rico que es ir a la finca. Pero no, está dedicado al Señor tu Dios. No lo estoy diciendo yo. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno, ¿no? Como dice mi esposa, hoy no se cocina en esta casa. Amén. Bien. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Ustedes que están aquí están honrando el nombre del Señor. Amén. Y el Señor se agrada en un pueblo que le honra. ¿Cuesta? Sí. Bueno, manejemos un equilibrio. Tampoco hay que ser tan extremistas, pero tengamos en cuenta que el día del Señor es el día apartado. ¿Qué tal si nos vamos a finquear el sábado? No sé, oramos para que más bien no tengamos un trabajo, sino el Señor nos dé un emprendimiento y podamos manejar otros tiempos de descanso, qué sé yo. Pero el Señor es claro. Sigamos, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quieres tener una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da? Honra a tu padre y a tu madre. Es claro, les tengo uno mejor. No cometas asesinato. Punto. Otra versión dice, no matarás. No matarás. Ahí no te está diciendo, mira, es que si está en la semana 24, no matarás. Ahí no hay nada relativo para los que tememos al Señor. Siguiente, no cometas adulterio.
Ahí está hablando de lealtad. Siguiente, no robes. Siguiente, no des falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no calumnies a nadie. Hoy está de moda la calumnia en estas elecciones. No codicies la casa de tu prójimo, ni a la esposa de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra que le pertenezca. O sea, ¿usted qué hace mirando para el potrero del vecino? ¿Usted qué hace mirando para la otra finca? Concéntrese en lo que Dios le dio a usted. Porque va a terminar codiciando la mesa que está servida al otro lado. Si no aprende a disfrutar lo que Dios ha puesto en su mesa. ¿Se dan cuenta? La Biblia es clara. Esto lo hice simplemente a manera de ejemplo. Entonces voy al segundo punto. ¿Qué es lo que Dios espera entonces de nosotros? Y yo quiero invitarle a que usted piense al final de sus días. ¿Qué va a pasar cuando usted llegue al cielo? ¿Usted qué cree que Dios le va a preguntar? Yo no creo que a mí el Señor me vaya a preguntar, a ver Andrés, ¿a cuántos falsos maestros desenmascaraste públicamente? Yo no creo eso, De eso se encarga el Señor. Claro, si afecta a la iglesia, ya tendré que hacer algo. Pero yo creo que más bien el Señor me va a preguntar, tampoco me va a preguntar cuántos devocionales escuché, sino más bien me va a preguntar a cuántos de mis hermanos en Cristo necesitados ayudé. Eso es lo que el Señor te va a preguntar. El Señor te va a preguntar seguramente por cuántos enfermos oraste. Hoy alguien venía a dar un testimonio, creo que... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Heidi, Brian, sí. Tatiana. ¿Sí? Tatiana, ¿tú nos vas a compartir un testimonio? ¿Quieres? Ahorita, en un minuto. Listo, ya te doy un minuto al final. Miren, han venido en esta semana personas a golpear abajo nuestra puerta. Aquí a la oficina. Pastores, vino una niña, necesito que oren. Mi papá está en la UCI. Yo no soy cristiano. Oremos. Y hemos orado. Y ya nos dieron testimonio. ¿Qué pasó con tu papá? No salió de la UCI. ¡Wow! Amén, gloria a Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a olvidar del Señor? Otra persona, pastores, oren por mí. Me devolví un día y estaba mi esposa ahí con alguien. Creo que es tu testimonio. Y estaban orando por Brian a través de un celular, mi esposa. Prácticamente estaba muriendo Brian. Y el Señor lo levantó. Porque el Señor honra al que le cree. El Señor te va a preguntar por cuántos enfermos oraste, a cuántos les predicaste y les llevaste salvación. ¿Cómo fue tu vida de servicio? ¿Te gustaba servir o solamente que te pusieran el tapete rojo para que pasaras? ¿Qué tanta palabra obedeciste? ¿Qué tanto fruto del que Dios espera diste? ¿Qué tanto de la palabra que el Señor puso en tus manos en práctica hiciste una experiencia personal para ti y para otros? Les estoy leyendo Mateo 24 y 25. Pilas, léanlo, Mateo 24 y 25, el fin de los tiempos. Pero ahí el Señor dice, ¿de qué tendremos que dar cuenta? Y el tercer punto, y con este termino. Usted me podrá decir, bueno, Andrés, pero es que los mandamientos fue en la época de Moisés. Usted es un pastor muy anticuado. Usted no es un pastor cool. Eso es Antiguo Testamento. Bueno, por si las dudas, le quiero leer el Nuevo Testamento. En Mateo 22:37, el mismo Jesucristo está hablando. Y les dice, yo les dejo
un nuevo mandamiento. Les dijo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Y el Señor Jesús les contestó y les dice: no solo este es el más importante, sino además les voy a dar uno nuevo. Y se lo voy a leer, Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Para usted es claro? Para mí es claro. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante, pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este versículo cierra el tema. Dice, toda la ley, o sea, los mandamientos de Moisés y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Hoy en día está de moda volver al Antiguo Testamento. Pareciera ser más espiritual, desconocer a Jesús y volver a la ley. Pero Jesús vino y dijo, en mí, en estos dos mandamientos, se cumplen todos los anteriores. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y les dejo esta frase, con esto terminamos para darle paso a Tatiana. Tatiana, ven. Esta es una frase de Potter Stewart. Dice, la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. La repito, la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Más o menos todo me es lícito, pero no todo me conviene. Necesitamos, iglesia, recuperar la ética de nuestro compromiso con Dios. No nos dejemos desviar. Iglesia, la puerta